Bueno, muy buenas tardes. En estos breves minutos voy a tratar de ser sintético, aunque no es fácil, particularmente considerando la riqueza de la experiencia que hemos vivido durante los 2 últimos años en el equipo pedagógico de la Dirección de Archivos de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. La experiencia que voy a contar, o en la experiencia que vamos a relatar, los protagonistas han sido básicamente las organizaciones sociales, las organizaciones de víctimas y las comunidades organizadas que nos han acogido con la mayor fraternidad en distintas regiones, en distintos municipios del país. Y por eso yo, en primer lugar, quisiera agradecer a Fabiola, a la señora Fabiola, a Adriana Lalinde, a Luz Mary, a Luz Danela, a la señora Fanny Escobar, al señor Temístocles Machado, a Manuel Bedoya, a la señora María Dina de Policarpa Nariño, a don Marcos Ruiz, a Rolando Huete, a Luis Fruto, a Ana Ortiz, al señor José Rivera, quienes han tenido la gentileza de convocar a las organizaciones sociales y de compartir ese conocimiento, esa experiencia de documentación acerca no solamente de las realidades de la guerra, sino de los modos de vida que han resultado vulnerados con el conflicto armado. De igual manera, es importante agradecer a la participación y los aportes teóricos y metodológicos de la profesora Cristina Betancourt, Marta Lucía Giraldo, Jaime Gómez y Jonathan Murcia, de la Universidad de Antioquia, quienes participaron en la primera fase de este proyecto, y decir que este ha sido un proceso colectivo donde hemos recibido las consideraciones y las recomendaciones del grueso de la Dirección del Archivo de Derechos Humanos, en un equipo que está conformado por Laura Guerrero, Joana Huepa, Angel Rodríguez y quien les habla. Así que voy a tratar de contarles un poco cómo ha sido esta experiencia. Lo primero que debemos decir, y queda como testimonio de lo que nos ha contado el señor José Rivera, es la gran fortaleza y la gran riqueza que existe en la sociedad colombiana y en las organizaciones sociales y en las comunidades, si de lo que hablamos es de la documentación de las realidades del conflicto armado. Y en ese sentido, consideramos que una de las tareas más importantes es precisamente, o a la que ha tenido que abocarse el Centro Nacional de Memoria Histórica y particularmente la Dirección del Archivo, es recuperar ese conjunto de conocimientos o establecer un diálogo de saber. Voy a hacer una pausa porque está esto aquí. Y en este caso las imágenes sí son bien importantes. ¿Cómo hago acá? Y pantalla completa aquí. Yo me voy a referir básicamente a 4 puntos. El primero de ellos es cuál es el contexto político y social en el que surge la propuesta pedagógica o la propuesta educativa en materia de archivo de derechos humanos. En segundo lugar, cuáles son las premisas éticas y pedagógicas desde las cuales se encara esta tarea de orden formativo. Cuáles son los hallazgos y los aprendizajes. Y finalmente, cuáles son los retos y las perspectivas. Refiriéndonos al contexto político, pues como ya lo hemos visto en esta intervención tan compleja y tan completa que nos ha hecho José Rivera, encontramos que el conflicto que ha vivido Colombia pasa por una fuerte contradicción o por múltiples manifestaciones de violencia. Unas manifestaciones de violencia que se refieren a la violencia sociopolítica, otras que tienen que ver con el despojo de la tierra, pero en este caso, como lo señalaba don José, hay una dimensión que de pronto no es muy visible y es también el arrasamiento de las formas de saber, de las formas de conocimiento y de los modos de vida de las comunidades campesinas, de los indígenas o de las organizaciones políticas y sociales que han pretendido construir otro proyecto de sociedad o que habitaban sus territorios y que fueron afectados por los actores de la violencia. En ese sentido, una de las particularidades del contexto social y político es que esa fortaleza organizativa se manifiesta en distintos tipos de estrategias,
Entonces encontramos que las organizaciones sociales, las organizaciones de víctimas y las comunidades organizadas llevan a cabo estrategias de denuncia a las graves violaciones de los derechos humanos, estrategias de investigación histórica a nivel local. También hay una experiencia amplia en términos del acompañamiento psicosocial a las comunidades afectadas por la violencia. Se generan procesos de educación en materia de tratamiento y resolución de los conflictos, iniciativas de memoria que incluyen galerías, bibliotecas comunitarias, centros de documentación que contienen información relativa a la memoria de las comunidades y propuestas comunicativas que se desarrollan en periódicos, en murales, en programas radiales, en expresiones artísticas y demás. Y aquí entonces con lo que nos encontramos es con una amplia experiencia y con un conocimiento social. Yo quiero hacer énfasis en esto. Aunque tradicionalmente la idea del conocimiento de nuestras sociedades que pretenden ser occidentales se asocia a las universidades, o creemos que el conocimiento está en las universidades o en las escuelas, resulta que las comunidades también pueden ser consideradas un espacio de producción de conocimiento, lo han sido. Y eso se ve claramente en el conocimiento profundo que tienen los líderes sociales, que tienen las comunidades acerca de lo que ha vivido el país, y al mismo tiempo en esa gran riqueza documental. Es decir, los documentos expresan una actividad humana de registro permanente de la experiencia frente a la guerra, de la experiencia de resistencia frente al conflicto. Y en ese sentido es importante observar que en la medida en que se recuperan documentos también se pueden recuperar saberes. En la medida en que se recupera testimonio, que se recupera fotografía, que se recuperan cartas personales, se recuperan también proyectos de vida. De esta manera y con este contexto, la Dirección del Archivo de Derechos Humanos toma una decisión a partir de mediados de 2013 y es construir una propuesta pedagógica a partir de un proyecto muy concreto que es la construcción de una caja de herramientas para gestores de archivos de derechos humanos. ¿Qué es eso de una caja de herramientas? Pues de la misma forma que los campesinos necesitan de buenos instrumentos para sembrar la tierra, estamos convencidos y es evidente que quienes cultivan la memoria también requieren de unos instrumentos para cuidar y para que esas fuentes de memoria perduren hacia el futuro. Entonces, la caja de herramientas puede ser definida como el conjunto de recomendaciones, como el conjunto de actividades pedagógicas que pretenden que las organizaciones sociales, que las organizaciones de víctimas cuenten y puedan generar sus propios procesos de acopio, protección y difusión social de los archivos de derechos humanos. Y esto va dirigido a un sujeto concreto, que es lo que se ha llamado el gestor y la gestora de archivos de derechos humanos. Y en el desarrollo de los talleres hemos encontrado algo. ¿Quién es gestor de archivos de derechos humanos? No es un cargo, es una acción concreta, es una práctica cotidiana, ¿cierto? Y entonces el gestor de archivos de derechos humanos ya es, pero también quiere ser. Es una práctica que se viene desarrollando de documentación, pero que puede mejorarse, ¿cierto? Y siempre acudimos a la metáfora de la respiración. Podemos respirar mejor, aunque es una práctica natural. Podemos acopiar, recuperar la memoria de mejor manera, cuidar las fuentes de memoria, aunque sea un proceso que ya se viene desarrollando desde hace tiempo. En ese sentido, una de las primeras tareas que se emprendieron en la construcción de esta caja de herramientas fue la definición de unas premisas éticas y pedagógicas. ¿Por qué de unas premisas éticas y pedagógicas? Porque cuando nosotros hablamos de pedagogía, en este caso, nos referimos a un proyecto intencionado de transformación de la cultura, ¿sí? O sea, no estamos hablando de transmisión de conocimiento, o sea, no estamos hablando de ir a una comunidad o a una organización social y decirle, sus archivos deben organizarse de esta manera, o su memoria histórica debe construirse de esta manera, porque insistimos, es una práctica social. Y eso más bien obliga a pensar desde qué perspectiva el facilitador, la persona que se asume como orientador del proceso pedagógico, establece una relación de paridad, una relación de respeto con esas comunidades. Entonces nosotros tenemos aquí algunas premisas que nosotros la entendemos como unos principios, que lo ideal es que se cultiven en cada encuentro pedagógico. El primero de esos principios es que la formación de gestores de archivos de derechos humanos
pretende la defensa, la promoción y la realización integral de los derechos humanos. Es decir, de lo que se trata es de reconocer de qué manera el testimonio y la documentación nos permite reconstruir las graves violaciones de los derechos humanos y al mismo tiempo cómo se puede exigir, ¿sí? Ahí implica una relación directa entre archivo y derechos humanos. Otra premisa ética y pedagógica es que el proceso pedagógico, la formación de gestores en materia de archivos debe fortalecer las iniciativas sociales de memoria histórica. Y en ese sentido, la aproximación a los documentos, la aproximación al testimonio, la aproximación a la fotografía y a la carta personal es una invitación y es una oportunidad para preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las historias, cuáles son los proyectos de vida que están relatados en nuestra documentación? ¿De qué manera recuperar esa documentación nos permite traerlos al presente? Creo que hemos tenido en estos 2 días ejemplos extraordinarios. El ejemplo de la señora Fabiola, el ejemplo de José, el ejemplo de muchos compañeros que han estado acá, nos indica que es un proceso que la recuperación del archivo va de la mano con el proceso de la recuperación de la memoria. Otra premisa pedagógica es que la recuperación de los archivos busca reconocer los impactos diferenciados del conflicto y las múltiples formas que tienen las comunidades de registrar su experiencia. Y aquí es bueno decir algo, nosotros vivimos en una sociedad pluriétnica, multicultural, diversa, y son tan diversas las formas de registrar el conflicto como diversas las comunidades, ¿cierto? Entonces, una cosa es cómo se siente, cómo se vive el conflicto y cómo queda registrado en la región de Urabá, y otra cómo se entiende, se vive el conflicto y se registra en Nariño, en la cordillera nariñense. Y es bueno reconocer entonces que hay una relación entre la forma como registramos nuestra experiencia y los modos de vida, nuestra forma de ser. También es importante reconocer que en nuestra memoria hay silencios y por eso también en las actividades pedagógicas se trata de preguntarnos cuáles son los sectores sociales más vulnerados por la guerra en nuestra región y qué casos son los menos documentados. Porque hay silencios. ¿Qué pasa con la documentación de las violencias contra la mujer, contra los niños, contra la población LGTBI? Ahí también vamos a encontrar silencios que se ven reflejados en la documentación. La educación sobre los archivos también pretende contribuir a enfrentar el miedo, el silencio, el olvido. Y aquí hemos encontrado que en desarrollo de estas acciones, de alguna manera, contar significa revivir. No solamente recordar, sino revivir, volver a vivir. Y vamos a encontrar que muchas personas en el espacio pedagógico se han sentido con la libertad de expresar dolores que estaban ahí en la intimidad y que prefirieron contarlos para que no siguieran allí, para que pudieran iluminar las experiencias de los otros. Entonces esto no es simplemente de llegar a hacer un taller y a repetir una cartilla, sino es entender que conocemos el mundo en una mezcla de razón y sentimiento, y esa mezcla de razón y sentimiento se nos revuelve cuando nos aproximamos a los archivos de derechos humanos. También, y finalmente, otra premisa ética y pedagógica es que el proceso educativo busca una lectura crítica de la realidad para su transformación a favor de la paz. Es decir, un facilitador, un formador en este proceso pedagógico no puede ser indiferente frente a la violencia. Es más, de lo que se trata es que se enfoque en las acciones pedagógicas pensando de qué manera la recuperación de los archivos de derechos humanos en una comunidad específica pueden contribuir a que los hechos no se repitan. Entonces aquí tenemos esta base de principios, esta base de premisas que de alguna manera orientan, dan una línea, nos indican cómo acercarnos y cómo establecer esas relaciones de diálogo y de reconocimiento de ese otro saber que está ahí en las organizaciones sociales, en las comunidades. Y a partir de eso se han definido como, hasta el momento, 2 fases o dos grandes momentos de la propuesta pedagógica. Un primer momento que es de reconocimiento de los archivos de derechos humanos y memoria histórica. Básicamente lo que se pretende por estas actividades es reconocer, primero, cómo ha quedado registrada la experiencia de las comunidades. Segundo, en cada organización social, de qué manera se han venido constituyendo los archivos de derechos humanos. En cuarto lugar,
cuáles son los obstáculos o los problemas para acceder a la información, para documentar. Y un aspecto que es muy importante es la construcción del perfil del gestor de archivos de derechos humanos. Creo que las imágenes pueden ser un poquito más claras. Ahí encontramos en la línea de tiempo, por ejemplo, de lo que se trata es de ubicar hechos representativos, hechos significativos asociados al conflicto en una perspectiva regional. Bueno, ¿qué momentos son importantes para nuestras comunidades, para nuestra región? ¿Qué personas son importantes también para nuestra región? Pero ahí hay una pregunta adicional y es, ¿por medio de qué o cómo hemos hecho para conocer esa realidad, para conocer esa persona, dónde quedó registrada esa experiencia o cómo se hizo visible? Y ahí vamos a encontrar que hay múltiples formas. Siempre han quedado huellas. Entonces, están los documentos de las organizaciones sociales, están las fotografías, están los informes, están los registros de prensa. Entonces eso nos da una primera lectura y es que la práctica de documentar está presente en la vida cotidiana y han quedado huellas y rastros que es importante traer al presente. Ahí tenemos dos líneas de tiempo, una de ellas fue en Buenaventura y claro, a veces se tiene una idea muy, digámoslo, distorsionada de la realidad y aunque la oralidad pesa mucho en nuestra forma de ser, en nuestra cultura, desconocemos que hay un gran acumulado documental. Aquí están, por ejemplo, se están presentando documentos que vienen siendo recopilados desde los años 50 en Buenaventura y que dan cuenta de ese proceso de poblamiento y ese proceso de resistencia de las poblaciones afrodescendientes frente a la violencia. También hay líneas de tiempo que se escriben en tiempo presente, como esa que encontramos allí arriba, que está vertical, donde son hechos que están ocurriendo y donde la necesidad de contar se ve reflejada en una fotografía de lo que está pasando. Otro ejercicio ha sido preguntarnos a través de representaciones gráficas qué consideramos como archivos de derechos humanos, cuáles son sus características, quiénes los han producido, quiénes los han recopilado, y esto nos ha servido para ubicar precisamente esa diversidad, la diversidad de fuentes, la diversidad de soporte, la fotografía, el documental, pero también el lugar que ocupan los archivos en el corazón de las organizaciones sociales. Aquí esto es una expresión, una frase de la actividad pedagógica, que es la segunda actividad pedagógica que se realizó en Necoclí, en la región de Urabá, donde uno de sus participantes nos compartía, archivo es lo que es mío, es nuestro, lo que nos pertenece, no nos pueden quitar porque hace parte de nuestra identidad. ¿Sí? Entonces, fíjate que ahí hay una relación muy clara entre identidad y archivo, porque en última la gente se ve reflejada en ese proceso de documentación y de ir planteando precisamente su propia historia colectiva. También otra de las acciones, ahí encontramos otras formas de representar el archivo de memoria histórica y también encontramos que en muchas ocasiones las evidencias son de dolor y precisamente existe la pregunta, ¿cómo vamos a contar hacia el futuro nuestra memoria? Un cuarto punto que es muy importante es que las organizaciones sociales, junto con las organizaciones sociales, se puedan reconocer qué problemáticas o qué obstáculos se observan para el acceso a la información y para la documentación de las graves violaciones de los derechos humanos. Y este árbol de problemas es muy importante porque nos permite a nosotros precisamente evidenciar que la falta de acceso a la información, la falta de acceso a los documentos, genera no solamente consecuencias de orden jurídico, también genera consecuencias de tipo psicosocial. Encontramos cómo en las víctimas, en las organizaciones sociales, la imposibilidad de acceder a la verdad en muchas ocasiones genera frustración, escepticismo, falta de confianza, ¿sí? Y que de pronto son algunas de las dimensiones que superan un análisis estrictamente jurídico de la realidad de la documentación. Y una categoría central, la falta o la imposibilidad de acceder a los archivos se ve reflejado en impunidad. En algunos de los municipios nos decían que eran tal el nivel de, digamos, de la falta de acceso, la imposibilidad de acceder a la información ante las instituciones públicas, que decían que el tsunami más grande era el Estado, porque precisamente
no había una relación tranquila y pacífica en el sentido de poder acceder a la información. No había, o sea, había como hostilidad en cierta manera cuando se trata de acceder a información relativa a graves violaciones de los derechos humanos. Y finalmente se busca la definición del gestor de archivo de derechos humanos en torno a 3 categorías, que es el saber, el hacer y el sentir. Es decir, ser gestor de archivos significa tener un cierto tipo de conocimientos de la gestión de los documentos en materia de derechos humanos, unas habilidades, por ejemplo, asistir a las víctimas que están buscando información, saber organizar los archivos, pero al mismo tiempo una sensibilidad y unos tipos de valores, por ejemplo, el manejo confidencial de la información, la confianza, la credibilidad. Entonces eso implica pensar en esas 3 dimensiones, ¿no? El hacer, el saber y el sentir. Sí, es mucha, la experiencia es muy, y el tiempo es muy amplia y el tiempo es muy limitado. Y ahí encontramos entonces pues algunas de las representaciones de cómo se construye el perfil del gestor, cómo nos dibujamos. Entonces, básicamente lo que uno pudiera significar de esta primera fase es que primero en ese momento se logra trabajar una conceptualización acerca de qué es un archivo de derechos humanos y particularmente reconocer los distintos sentidos sociales como se ha venido recuperando la memoria histórica. Constatar que el conflicto armado sigue poniendo en peligro los archivos y a sus gestores, que es necesario trabajar en la generación de una cultura institucional en materia de archivos, que también existe una ausencia inclusive de una cultura de los derechos humanos, en algunos casos en el ámbito de las instituciones públicas, y que es necesario contar con herramientas para la recopilación, organización y protección de los archivos. Me queda muy poco tiempo, entonces voy a sintetizar acá. Esa sería como la primera fase. La segunda fase tiene que ver con la reflexión ya que se hace directamente con las organizaciones sociales para la construcción de planes de archivos de derechos humanos en cada una de las organizaciones. Y ahí la reflexión gira en torno a 4 momentos. El primer momento es la definición del para qué queremos un archivo. En segundo lugar, cómo vamos a recopilar y a organizar la información. En tercer lugar, cómo la vamos a proteger y finalmente cómo la vamos a usar. Y entonces se plantea que el plan de archivo es una forma de consolidar ese proceso documental que ya se viene desarrollando. En este momento, un aspecto determinante es el análisis de los documentos. Este ejercicio se hace con base en el análisis de documentación real sobre experiencias, sobre casos emblemáticos. Así, por ejemplo, en distintas regiones del país se han estudiado los documentos relativos a la masacre de Bojayá, a la masacre del Tigre, a los desplazamientos y afectaciones de las mujeres en el Caribe, porque de lo que se trata es no solamente hablar de los archivos, sino que desde las propias organizaciones podamos hacer ese trabajo de análisis. ¿Cuál es la intención? Que se puedan identificar, por ejemplo, que se puedan interrogar en estas preguntas, que se puedan plantear estas preguntas, que son importantes para que las organizaciones sociales construyan sus propios planes de archivo. ¿Por qué y para qué recopilar documentos? ¿Qué documentos necesitamos para reconstruir nuestra memoria? ¿Con qué información contamos y en qué casos falta documentación? ¿Cómo se puede organizar esta información para facilitar el uso y qué uso facilita esa forma de organizarlo? Eso frente al primer momento que sería el del acopio, ¿cierto? Para el momento de la protección de los archivos se trata de identificar los riesgos y los daños que pueden recaer sobre los gestores de archivos y sobre las propias agrupaciones documentales, de tal suerte que las organizaciones puedan pensar cuáles son las medidas de protección inmediatas y que pueden ser desarrolladas a nivel comunitario. Entonces ahí las preguntas que se sugieren sobre estos mismos casos que se exponen es qué daños tienen los documentos, cuáles son las causas de esos daños, qué consecuencias traen para la memoria y cómo se pueden prevenir estos daños. Y aquí hay algo que es muy clave, y es que en el caso de las organizaciones sociales, claramente proteger significa
cuidar a los documentos, no solamente de los daños ambientales, sino de los daños y riesgos de orden sociopolítico, ¿sí? Y eso obviamente significa la construcción de unos planes, insisto, al interior de cada una de las organizaciones. Finalmente, el último momento de este proceso es la identificación de los usos sociales de los archivos de derechos humanos. Y la pregunta ahí es, ¿cuáles son los usos que se le puede dar a la documentación y que se representen esos usos? Y allá han surgido, esto redunda en lo que se ha hablado durante estos 2 días, pero básicamente se hace énfasis en el carácter que tienen los archivos como instrumentos para dignificar la memoria de las víctimas, para la exigibilidad de los derechos, para la búsqueda de la verdad y la lucha contra la impunidad, para que se generen procesos de educación en derechos humanos y memoria histórica, para investigar sobre la historia, para reconstruir el tejido social y los proyectos comunitarios. Pero hay un aspecto que me pareció muy importante y es que también las organizaciones sociales y de víctimas han desarrollado estas iniciativas, paradójico, con el ánimo de demostrar la transparencia y legalidad de la labor desarrollada por las organizaciones sociales. Porque en un contexto en donde se ha criminalizado el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, pues los archivos hablan de la legalidad y hablan en cierto sentido de la justeza de los proyectos y de las iniciativas que desarrollan este tipo de instituciones. En esos archivos se han explorado también los usos literarios, se han escrito poemas, representaciones de los usos jurídicos, representaciones de memoriales, pues que nos indican que existe una gran creatividad y sobre todo una gran capacidad y una gran experiencia en el uso de los archivos al interior de las organizaciones sociales. Ya para cerrar, creo que quedan algunos retos y algunos desafíos que es importante tenerlos en cuenta para próximos momentos. Primero, que en muchas ocasiones el proceso de formación en archivos ha sido la primera acción de recuperación de la memoria en el territorio. O sea, hay eventos que han sido contados precisamente en desarrollo de las acciones pedagógicas. Y ahí también podemos decir, la práctica pedagógica es una práctica documental. Entonces, todos esos documentos que están en las organizaciones sociales sobre talleres, sobre lectura de contextos, son claves precisamente para la reconstrucción de la historia. También el proceso nos ha puesto de relieve esa falacia de que lo que impera o que hay solamente una cultura del silencio y del olvido. Eso sería casi como decir que las comunidades han estado todo el tiempo en silencio, calladas, ¿no? Y encontramos que hay una intensa y una gran producción documental que nos indica que precisamente lo que hay que superar es las formas de invisibilización que han recaído sobre esas prácticas documentales y de recuperación de la memoria. También otro de los retos y de los desafíos es generar una perspectiva de archivo en clave de género, porque es que en estas acciones pedagógicas el 80% son mujeres, ¿sí? En virtud de las realidades del conflicto, son mujeres que se han echado sobre sus hombros la reconstrucción de sus comunidades, la exigencia por los derechos. Creo que la señora Fayola lo decía con una claridad meridiana. Pocas personas tienen la persistencia investigativa de una madre, ¿cierto? Entonces eso les ha dado un protagonismo doloroso, pero también vital para desentrañar la verdad en Colombia. Otro asunto, me parece un aprendizaje muy interesante, es que por medio del escenario pedagógico ha sido posible también poner en diálogo la técnica de archivos y la garantía de los derechos humanos. Esto no es un tema pacífico, cómo combinar lo técnico con un discurso integral de los archivos de derechos humanos. Creo que el hecho de revisar los problemas del contexto ha dado esa posibilidad. Y finalmente, la idea o la propuesta o la necesidad que surge es profundizar en algunos temas como los siguientes. Las organizaciones sociales y de víctimas encuentran que es necesario trabajar el tema de los testimonios, cómo tratar, cómo recopilar, cómo cuidar los testimonios. En segundo lugar, cómo hacer documentación de casos guardando los enfoques diferenciales. En tercer lugar, unas orientaciones más claras para desarrollar procesos de organización documental en las organizaciones.
Y otro tema que ha sido clave es la necesidad de una guía, de una orientación en clave del tratamiento de los archivos sonoros, audiovisuales y digitales. También es clave aquí destacar la necesidad de profundizar el acompañamiento psicosocial y la necesidad de generar una línea de sistematización de experiencias comunitarias de archivo, que podría ser muy interesante precisamente para reconocer las buenas prácticas, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local, esas buenas prácticas que han servido para la constitución de archivos y la exigencia de los derechos humanos. Bueno, yo cerraría de manera muy rápida esta presentación, dejando como una frase que me parece que puede ser bien significativa en este momento, considerando todos los esfuerzos que se vienen desarrollando desde la sociedad civil y desde algunas instituciones por redescubrir y reconstruir la memoria de Colombia. Y es una frase que nos deja Monseñor Juan Gerardi de Guatemala, que fue una persona comprometida también con una perspectiva participativa de la investigación y la educación, y nos decía: abrirnos a la verdad y encarar nuestra realidad personal y colectiva no es una opción que se pueda aceptar o dejar, es una exigencia inapelable para todo ser humano, para toda sociedad que pretenda humanizarse y ser libre. Muchas gracias.